MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Pues malas noticias en la industria automotriz, vuelve a caer datos que no son halagüeños y que nos dan cuenta de lo que ya aceptó el presidente y que dice por ahí, bueno, pudo haber sido peor, ojalá que no vaya a ser peor con respecto a la crisis que se nos viene. Pedro Tello, qué gusto saludarte, buenos días. Luis, buenos días, qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan. Fíjate que es interesante observar cómo el presidente se refería al pudo haber sido peor en relación a las estadísticas solo del primer trimestre de este 2020. Los datos de los que voy a hablar el día de ahora tienen que ver con el primer mes del segundo trimestre, es decir, abril, y se suman a estos eslabones que paulatinamente van a ir apareciendo a lo largo de estas semanas, que nos van a permitir hacer la crónica del impacto, ahora sí, en directo, de la pandemia sobre la actividad económica nacional tras el fortalecimiento de las medidas de confinamiento para las familias, pero también el cierre obligado de empresas derivado del decreto que definió esta frontera entre sectores esenciales que podían seguir operando y aquellos que sin serlo tenían necesariamente que cerrar y enviar evidentemente a los trabajadores a sus propios hogares. Este es el caso de la industria automotriz. En abril, solo para que tengamos una idea, Luis, de lo que estamos hablando, en abril del año pasado, abril del 2019, la industria automotriz ensambló en México más de 300,000 automóviles. En abril de este 2020, el número de automóviles ensamblados fue solamente de 3,700. La caída en el ensamble de vehículos en el mes de abril fue del 98%, casi 99%. Si vemos los datos que dan cuenta de la exportación de vehículos al mercado internacional, nos daremos cuenta de que en abril del 2019 se exportaron poco más de 284,000 vehículos. En abril del 2020, ese dato cayó hasta casi 28,000 vehículos. El colapso en las exportaciones de la industria automotriz en abril pasado alcanzó el 90%. Y si cerramos la cadena de signos vitales de la industria automotriz con las ventas en el mercado nacional, bueno, pues ahí el asunto tampoco mejoró. Abril de 2019, las ventas en el mercado nacional superaron los 98,000 vehículos. En abril de este año, las ventas alcanzaron más o menos 35,000 unidades, caída del 64%, primer mes del segundo trimestre del 2020. Y estos datos, Luis Auditorio, que dan cuenta del desempeño de un componente tan relevante como la industria automotriz, que vale decirlo, es el más importante generador de divisas por efecto de las exportaciones, es el más importante generador de demanda interna en la actividad industrial por la cantidad de ramas que dependen directa e indirectamente de ella, y además fue durante muchos años el sector industrial más dinámico al interior de la planta productiva nacional. Bueno, si esto ocurre con la industria automotriz, imagine usted lo que está ocurriendo con la industria de la aviación, los restaurantes, la industria del calzado, la industria textil, la de la confección, la industria de la construcción, la industria minera, los del autotransporte de carga, etcétera, etcétera, etcétera. Una larguísima lista de actividades que, insisto, vamos a ir dando cuenta del desempeño de cada una de ellas, derivado de las cifras de abril, que, insisto, van a ser, es así, mucho peor de lo que incluso los más pesimistas imaginaban. Híjole, pues ahí estarán los datos, ahí vendrán y pues va a ser muy complicado el camino para salir avante. Oye, Pedro, tú lo has dicho muchas veces, lo hemos dicho aquí en múltiples ocasiones, y me acuerdo mucho de mensajes en donde decían son unos exagerados, se pasan, es que ustedes solamente quieren que al país le vaya mal, opositores, bueno, en fin, de todo. Pero vamos a quitarnos filias y fobias políticas. Siempre aquí hemos tratado de pues dar la información con la mayor objetividad posible. Y tú y yo y todas las personas que estamos colaborando aquí en este espacio de alguna u otra manera lo hemos dicho, hay que ahorrar. Cuidado porque se viene una crisis de aquellas, viene una cosa
que va a estar para el perro, que va a estar para llorar, y lo has dicho tú, Pedro, en innumerables ocasiones: ahorren, ahorren, ahorren. Bueno, pues ahora también lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escucharlo en uno de los mensajes que mandó el fin de semana. No está de más que yo les diga, hay que ahorrar, aunque sea poco lo que reciben, cuidarlo, pensar también en la familia. Vamos a entregar a 180,000 pescadores, les va a llegar su apoyo de manera directa. Es para la familia de los pescadores, no solo para el pescador, para toda la familia. Cuídenlo, cuídenlo ahí y que sea equitativo, que sea para toda la familia, que no sea ahora sí que machista el manejo del dinero, que nada más el hombre se quede con el dinero. Bueno, ahí viene un término medio moralino sobre el presidente, pero da igual. El asunto es que para los pescadores y para todo el país creo que es muy importante seguir este consejo, ahora sí que sin filias ni fobias políticas. Hay que ahorrar, Pedro. Sí, lo habíamos comentado en diversas oportunidades aquí en este espacio, Luis. La mejor forma de enfrentar a título personal y en el núcleo familiar una crisis, una recesión o algún enfriamiento de la actividad económica parte de tres condiciones básicas. Primero, cuidar la chamba. Segundo, administrar de la mejor manera posible el ingreso y el gasto familiar para generar un fondo de ahorro que nos permita hacer frente a cualquier condición de emergencia. Y tercero, paguemos las deudas, evitemos contratar más, a menos que tengamos la certeza de mantener la fuente de empleo y el nivel de ingreso actual para poder honrar el servicio de aquella deuda que contratemos. Así que sigue siendo válido, indispensable ahorrar hasta donde sea posible, pero yo creo que en este momento, Luis, y en mayor medida, lo es administrar de la mejor manera posible el gasto, porque es evidente que, como lo comentamos la semana pasada, en 1 de cada 3 hogares ya se perdió la mitad del ingreso, de acuerdo con la encuesta de la Universidad Iberoamericana, lo que significa que ahora el problema ya no es en qué voy a gastar, sino cuánto tengo para comprarlo estrictamente indispensable para el hogar. Así que ahora la combinación es ahorre si puede, pero sobre todo de manera muy especial, administre de la mejor manera posible su gasto para atender o para fijar al menos un piso de bienestar para los integrantes del núcleo familiar, Luis. Gracias, Pedro, te seguimos en tus redes. Me encuentran en Twitter, en @Petello Villagrán. Feliz inicio de semana para todos. Feliz inicio de semana, gracias, Pedro. Regresamos con más.